promedio latinoamericano. Y planteó él en este documento que con la carga tributaria del 2010 podríamos llegar con esta reforma a subirla a 14.2, buscando llegar al 2011 por lo menos al 15% y poder tener un balance primario, que es lo de que el gasto corriente se financie con ingresos corrientes propios, porque hace ya muchos años que el ingreso corriente se financia con préstamos o con letes y así vamos pasando. Entonces él planteó esta medida no solo como para tener dinero y ver en qué lo gasto, sino para darle sostenibilidad al país en el mediano plazo. A esto hay que agregar que el gobierno saliente tenía un acuerdo con el Fondo Monetario, donde se comprometió a ciertos niveles de déficit, etcétera. Esto se rompió en mayo, dado que tuvimos que prácticamente, se hubiera dicho que era paquetazo, porque de la noche a la mañana llegó a la Comisión de Hacienda la necesidad de aprobar más de $1.000 millones en créditos, por un lado, para compensar lo que ya había ocurrido a mediados del año, de la caída de los ingresos, etcétera, y el gasto que se venía haciendo. Y por otra parte, para saldar otras deudas de corto plazo. Entonces, el presidente Funes... Que te interrumpa, los 1.000 y pico de millones no eran deuda nueva, era alargar deuda de mediano plazo, pasarla a largo plazo. Y otra deuda que ya estaban aprobados los créditos, reorientarlas. Eso fue lo que se hizo. Yo lo que te puedo decir es que me tocó firmar en la noche ese decreto para poder tener algunos créditos de corto plazo y pagar todos los proveedores que estaban atrasados y salarios del mismo mes de mayo del gobierno. O sea que había una crisis real, pues. Entonces, ha habido necesidad de renegociar con el Fondo Monetario. Nosotros los del FMLN no hemos sido muy amigos de estos acuerdos con el Fondo Monetario, pero nos pintaron el panorama. Paramos los desembolsos ya comprometidos de Banco Mundial, BID, ¿verdad?, si no hay un acuerdo precautorio. Y entiendo yo que es un consenso de país darle soporte fiscal a ese acuerdo, pues, que también pasa por mejorar estos indicadores que te he planteado. Yo creo de que la lógica que tenemos que ver es la siguiente: si nosotros no elevamos los ingresos tributarios de manera sostenida, ¿verdad?, y como la economía no se espera un gran repunte, se espera que se estabilice y medio suba un poquito el 2010, ¿verdad? Si nosotros no hacemos una reforma para mejorar la situación fiscal, vamos a tener que recurrir a deuda y deuda más cara, porque en la medida en que el país no tiene buenos indicadores de ingresos... Y que ha bajado ya. Exacto. Entonces yo así lo veo, pero te quería comentar otra cosa. Es bueno que hablemos de qué se reformó en la renta y el código tributario. Yo solamente ahora que no está con Arena es a preguntarle, digamos, ¿por qué se opusieron a toda la reforma fiscal? Si en la reforma fiscal habían diferentes cosas y algunas, digamos, seguramente, digamos, y de hecho, el resto de los partidos de derecha estuvo de acuerdo, ¿no?, sobre todo en aquellas reformas tendientes a cerrar los espacios de evasión y de ilusión. Bueno, nosotros siempre dijimos que todo lo que estaba para cerrar esa evasión, y es más, el ministro decía que conocía algunos con nombre y apellido, vaya y tópelos, le dije, porque eso así debe de ser. Nosotros estamos porque no paguen los impuestos, se debe de pagar y se debe cumplir la ley y quitar la ilusión, ¿verdad? O sea, esos artículos que te dejan esa discrecionalidad. Pero cuando el paquetazo que te presentaron al principio y que fuimos analizando poco a poco, te dabas cuenta que tenía una discrecionalidad tan grande. Bueno, yo me alegré. Nosotros hablamos con PCN y con PDC para ver cómo se podía lograr que el artículo 23 se eliminara. Ellos lo lograron porque tenían ya algún acercamiento más en las pláticas que habían tenido con Lorena y con el ministro, y iban a apoyar todo el resto.
Entonces, ¿El 23 a qué se refería para que la el gente entienda? 23 era el artículo en que el Ministerio de Hacienda, sin pasar por todo el proceso administrativo, te llevaban de un solo a la parte fiscal. Cuando eso venía a romper el debido proceso, y por eso es que nosotros decíamos esto es atentatorio y se está haciendo una discrecionalidad que se está dejando. Pero ha quedado alguna discrecionalidad todavía en la ley, en que cuando se dice precios, cuando el empresario da precios al público, el funcionario del ministerio te puede cambiar esos precios. Entonces queda a criterio del Ministerio de Hacienda. Y creemos que esas cosas discrecionales a la larga te llevan o a corrupción o a no cumplimiento de la ley. Eso está pendiente de aprobación, tengo entendido, ¿no? Pero en el caso, digamos, de la declaración patrimonial, ¿no es justo, digamos, que el Estado conozca los patrimonios de las personas que pueden ser los grandes, ¿cierto?, tributadores del país? Bueno, yo quiero decirte que el patrimonio, nosotros los políticos no tenemos declaramos. ningún problema porque tenemos presentado nuestro patrimonio cuando entras y cuando sales, tienes obligación de Pero no presentarlo. los empresarios, aquí los empresarios no presentan Ahora, declaración patrimonial. Y es una norma casi en todos los países del mundo. Sí, lo que sí sé es que han subido el monto. Al principio el A monto 75.000, estaba el menor, sobre 75.000. ¿verdad? Pero lo que sí... Pero ¿esto se oponía, Arena? Fíjate que a mí me preocupa. ¿Por qué? El hecho de la declaración patrimonial es como tenerte, cuando tú ves a un partido de FMLN diciéndote, nos vamos al socialismo siglo XXI, ¿ah? Y cuando